Vamos a nuestra última mesa, que es la inteligencia artificial y la seguridad del paciente. Voy a aprovechar que una de las pasiones de nuestro ponente, de Tomás, es el rock, y lo quiero unir con una canción de Los Ilegales, que a través de la voz de Jorge nos cantaba Tiempos nuevos, tiempos salvajes, pues que nos puede ayudar a hacer la entrada, ¿no?, a esta mesa, porque estamos en una etapa pues, de muchos cambios acelerados, nuevos, de la mano de la inteligencia artificial, pero que estos tiempos nuevos también pueden ser salvajes si no aplicamos esa inteligencia artificial con garantías de seguridad, ¿no?, para los pacientes, los y las pacientes. Dice Ursula von der Leyen que la inteligencia artificial va a mejorar nuestra atención sanitaria, que va a estimular nuestra investigación, la innovación y que va a aumentar nuestra competitividad. He estado leyendo una cosita que me pasó Santiago estos días, que es el documento de estrategia de la inteligencia artificial para el Sistema Nacional de Salud, y quiero compartir, había unos cuantos datos, pero bueno, quiero compartir 4 cosillas. Dice que la inteligencia artificial puede detectar hasta 3 años antes el cáncer de páncreas y que aumentará la supervivencia hasta el 50%. Que la aplicación de la inteligencia artificial contribuye a la reducción del tiempo del descubrimiento de fármacos. Que la aplicación de la inteligencia artificial en las resonancias va a permitir acelerar un 70% de los diagnósticos. Y esta que me parece como súper potente para nosotros es como, bueno, los sanitarios, que el 45% de los sanitarios dice que gracias a la inteligencia artificial podremos dedicar más tiempo a los y las pacientes. La verdad es que es una pasada esto de la inteligencia artificial. Lo que pasa que, ¿cómo vamos a poder asegurar esta implantación teniendo en cuenta la ética, nuestra seguridad y estar centrado en los y las pacientes? Así que se me ocurrieron algunas preguntas que seguro que las vamos a compartir, y es que ¿puede la inteligencia artificial ayudar a que la atención médica sea más segura? ¿Cómo logramos que esos algoritmos sean más claros, justos y precisos para evitar errores en la atención? ¿Qué podemos hacer para proteger bien la privacidad y los datos sensibles de nuestros pacientes? Bueno, no sé si estas preguntas o muchas cosas más nos vamos a encontrar hoy, pero hemos traído a Santiago Tomás Vecina, que es médico internista, es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue director de un programa de seguridad en los servicios de urgencias de SEMES, ¿no?, hace unos cuantos años. Ha hecho muchas cosas, ha ocupado muchos cargos, pero que quizá lo que le traiga aquí hoy a Tomás es que desde el 2012 dirige la Fundación FIDISP, que voy a intentar decirlo bien porque es tantas horas dedicadas, tengo que decirlo bien, que es una fundación dedicada a la investigación, a la docencia y a la innovación en seguridad del paciente, que han creado un grupo de trabajo para trabajar sobre la inteligencia artificial y la seguridad del paciente, y que, bueno, estáis centrados en la aplicación de la ética, ¿no?, y la seguridad en este entorno clínico. Así que, pues estamos deseando escucharte, y todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por la... Ya se ha sacado una cosa que se llama Wrapped, no sé si lo habéis visto, que te dice lo que has escuchado este año, las obras de música, los estilos, los estilos, etcétera, y tu edad musical. Entonces, yo la edad musical me puse contento. Como ya habéis imaginado más algunos, yo ya paso de los 60, pero me salió que tenía 50. Y yo pensé, ¡uy, qué bien! Y luego me quedé un poco cortado y digo, no sé, no me cuadra mucho, ¿no? No sé si por arriba o por abajo. Y si ha alucinado, y si ha sesgado, y si mi hijo mayor tiene 36 años, le ha salido 72. Y le encanta el heavy metal. O sea, no sé muy bien cómo lo calculo. Al final pensé de que no acaba ese algoritmo del Spotify muy bien, no sé qué pensáis del resto, ¿no? Tonterías aparte, yo no sé si alguno de vosotros ha escuchado alguna vez una ley que se llama la ley de los rendimientos acelerados. ¿Alguien lo ha oído alguna vez? Por ahí dice alguien que sí, ¿no? Imaginaos una persona del 1700 que lo ponemos hoy en nuestra sociedad. Lo traemos hoy a Oviedo. Probablemente hemos de llamar al 112 porque entrará en shock. No entenderá absolutamente nada de lo que estamos viviendo, ¿no? Como un bicho de 90-100 toneladas se eleva por el aire, o cómo estamos trabajando con estas pantallas, ¿vale? Y estamos hablando de más o menos 1700, eso es lo que dicen los expertos. Nos va a pasar a nosotros en el 2050 o en el 2060.
con el ritmo acelerado que está llevando esto. Algunos que ya peinamos canas desde hace muchos años, pues probablemente llega un momento que nuestros nietos serán los que nos tendrán que enseñar. Pero la velocidad, el tsunami con el cual nos estamos moviendo es tan bestia que hemos de estar preparados. Y yo he venido aquí no a vender maravillas, no decir, oye, hay un programa magnífico de tal y Pascual que funciona fantástico, sino lo que quiero hacer es una llamada a la atención, una llamada a la alerta, ¿no? Esto nos puede ayudar mucho, como explicaba Natalia, pero tiene sus riesgos, ¿no? Tiene aquí está el mando, sus consecuencias, ¿no? Puede ser una aliada para ayudar al paciente, oye, esto es fantástico, o puede ser un riesgo más, ¿no? Y el ECRI, ¿sabéis lo que es el ECRI? El ECRI es un instituto americano que te identifica los riesgos anualmente relacionados con la tecnología y que cada año hace un top 10, que es fantástico, todos esperamos a ver relacionado con la tecnología. El año 2025 dijo el número 1, la inteligencia artificial, principal riesgo a tener en cuenta, porque tiene sesgos y porque da alucinaciones. No sé si habéis oído hablar, pero da alucinaciones. Y esto ya te pone en alerta. Ojo, porque además, si entras en redes sociales y tal, todo, nos están vendiendo muchísimas maravillas. Y es cierto que en el ámbito que nos movemos nosotros, pues es una gran herramienta, porque nos puede ayudar, y es cierto, nos ayuda al diagnóstico, nos ayuda a tomar decisiones. Hablabas tú antes, por ejemplo, de lo que puede llegar de las resonancias a mejorar el diagnóstico. Ya se está utilizando en hospitales la capacidad predictiva, por lo menos en los escáneres también, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una herramienta que nos vienen muchísimo a ayudar, y como responsables de calidad, pues que tengas un sistema que te pueda hacer una ACR, que los que nos dedicamos a seguridad del paciente dicen, usted, una ACR, con lo que cuesta hacer una ACR, a nosotros nos piden mucha formación a hacer ACRs, oye, pues te los pueden hacer, tú simplemente lo tienes que revisar y luego poner en marcha las acciones de mejora que quieras o que te no sé, vale, sí. O que te genere los indicadores y te ayude a los indicadores, etcétera, etcétera. Todo esto puede ayudar, pero cuando empiezas a analizar estos programas te empieza a aparecer un lenguaje secundario que hay por detrás. Dices, este programa se ha hecho con una serie de algoritmos, con unas redes neuronales. ¿Cómo se ha entrenado esto, ¿no? Y tú ahí te quedas un poco perdido, y al quedarte un poco perdido dices, bueno, es igual, tú, este coche me han dicho que va muy bien, pues me gusta el coche y lo conduzco y lo tiro adelante. Y no sabes bien qué maquinaria hay detrás probablemente con este vehículo. Esta diapositiva me ha gustado mucho, es el documento que ha comentado antes Natalia, de la estrategia de inteligencia artificial, que por fin ha sacado España. ¿Vale? Porque muchos países ya han ido por delante con este documento. Y este documento salió en septiembre. Es un documento interesante, declaraciones de intenciones muchas, pero estos óvalos a mí me encantan cuando los vi. Yo tenía otra diapositiva y la cambié inmediatamente por esto, ¿no? Porque fijaros que el azul más intenso es lo que más implantado está en estos momentos. Por ejemplo, el tema de los chatbots. Hay una línea de más riesgo o menos riesgo con la repercusión sobre las personas, sobre los pacientes, ¿no? Lo que nos puede llegar hacia el futuro, ¿no? Y estamos hablando de aquí de herramientas que están funcionando para el diagnóstico, para temas de investigación en farmacología, para temas genómicos, para facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios, reducciones del tiempo, que yo pueda pasar visita y al sistema me esté captando, que ya existe, esté captando la conversación que tengo con el enfermo y ya me lo escriba directamente y solamente tengo que revisarlo, me ahorra tiempo, tanto que nos quejamos de que no tenemos tiempo, ¿no? Y hace un momento oía la mesa anterior, necesitamos mejores sistemas de información, y pensaba, ostras tú, estamos desde hace 30 o 40 años quejándonos que no tenemos sistemas y no mejoramos, ¿no? Y estamos hablando ahora de inteligencia artificial, o sea, estamos aquí un poco de choque, ¿no? En estos temas. Pues esto es donde estamos, pero hay dos frases que van a salir ahora que a mí me preocupan. Una, el informe MIT. El informe MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sacó un informe este año que dijo que el 95% de los nuevos programas de inteligencia artificial que se están probando, están saliendo, fracasan a los 6 meses. Y fracasan porque no cumplen las expectativas, porque son carísimos, porque hay otros que están haciendo exactamente lo mismo, porque tienen un montón de alucinaciones. No sé si nos echan o qué. Esto por un lado, ¿no? Y la otra cosa es esta frase final. Esta frase de abajo de una media de un 30% de errores. Lo dijo Gemma Galdón, directora de Éticas AI. Éticas AI es un organismo que está en Estados Unidos, del 2012, que se dedica a analizar todos los softwares que aparecen
y emitir unos informes sobre las características que tienen, su funcionalidad, su acreditación, pero además los valora relacionados también, no solo desde un punto de vista técnico, con la influencia que tiene a nivel social, económico y sanitario, ¿no? Entonces, la directora, curiosamente, es española, ¿vale? Lleva allí pues 12 años ya trabajando allí. Tuvo a bien hacer una conferencia en Barcelona hace un par de meses y soltó esta frase que la gente se puso muy nerviosa, incluso la gente que había ahí representante de empresas tecnológicas. Oh, esto no es cierto. Digo, oye, todos los que pasan por nuestro departamento, te puedo decir que la media es un 30% y sacó toda una serie de gráficas, con lo cual nos tiene que preocupar, ¿no? Yo antes de venir aquí comentaba, yo el otro día por un tema de unas plantas de casa, cogí, miré en Gemini, me dijo, ¿las de poner esto, las de poner lo otro? No revisé nada y se lo he puesto. Espero que mañana cuando vuelva a casa mi mujer no me riña, ¿vale? En cambio, para la cosa médica, ojo, que lo voy a vigilar, ¿no? Ojo que lo voy a vigilar, ¿no? Entonces, hemos de revisar. Primer mensaje, y que voy a repetirlo, hemos de revisar. Si pregunto a todos cuántos revisáis o no, más vale que no lo pregunte. Yo quiero poner este vídeo, porque esto puede ser muy largo, yo me enrollo mucho. Oye, cuando sean menos 10 me avisas, para correr un poco más. A ver si me va a funcionar, porque sí me resume un poco lo que... Ay, Dios, si es cierto. A ver, la inteligencia artificial ya no es algo que está llamando a la puerta de la sanidad, no, la ha derribado directamente. Y su avance es tan, pero tan rápido que nos pone delante de una pregunta crucial. ¿Es la mejor aliada que hemos tenido nunca para la seguridad del paciente? ¿O por el contrario, acabamos de abrir la caja de Pandora a un montón de riesgos nuevos? Y ojo, que esta duda, esta tensión no es algo teórico, ¿eh? Es tan real que, de hecho, ocupa el primerísimo puesto en el informe de riesgos de la ECRI para 2025. El primero. Esto nos da una idea de la urgencia del tema. Es que necesitamos entender esa doble cara de la IA y necesitamos hacerlo, pero ya. Bien, para entender de verdad lo que nos jugamos aquí, lo primero es hacerse a la idea de la escala del cambio. Porque, a ver, no estamos hablando de una simple ola de innovación, ¿de acuerdo? Esto es literalmente un tsunami tecnológico, una fuerza que está redibujando por completo el mapa de cómo entendemos la sanidad. Pensemos un momento en cómo funciona la medicina tradicional. Por su propia naturaleza, se mueve con muchísima cautela. Un nuevo antibiótico, por ejemplo, pues puede tardar perfectamente entre 10 y 15 años en llegar al mercado. Una década o más de investigación, de ensayos, de aprobaciones. Es, como se suele decir, un auténtico maratón de seguridad y de rigor. Y aquí es donde la inteligencia artificial llega y rompe todas las reglas del juego. El contraste es que es brutal. Mientras la medicina tradicional corre ese maratón del que hablábamos, la IA se marca un sprint. Una aplicación nueva puede pasar de ser una idea a estar en una clínica en cuestión de meses. No hablamos de décadas, hablamos de meses. Y claro, esta velocidad tan vertiginosa, pues lo cambia absolutamente todo. Claro, y esa velocidad es un arma de doble filo. Por un lado tenemos una promesa de mejora que es inmensa, de verdad. Pero por otro, hay un peligro muy real. Se creó una dinámica de altísimo riesgo, con la seguridad del paciente justo en el medio del huracán. Es que el potencial es casi abrumador si uno se para a pensarlo. Estamos hablando de una IA que podría ayudar a diagnosticar enfermedades viendo cosas en imágenes que el ojo humano simplemente no percibe. O que podría acelerar el descubrimiento de fármacos, o incluso predecir qué paciente en un hospital tiene más riesgo de empeorar. El alcance, de verdad, es total. Pero aquí viene la gran paradoja de todo esto. Tenemos herramientas de inteligencia artificial que son potentísimas, pero que muy a menudo funcionan como si fueran islas, totalmente desconectadas entre sí. Así que el verdadero desafío, al final, no es tanto crearlas, sino conseguir, coserlas, tejerlas, todas juntas de una forma segura y coherente dentro del sistema sanitario, que ya de por sí es complejísimo. Y claro, al intentar integrar la IA, nos topamos de frente con dos peligros fundamentales. El primero es lo que llamamos sesgo. Esto es como un error de base, un error estructural. Es cuando la IA aprende, por así decirlo, los prejuicios que hay en los datos con los que se entrena y luego los aplica una y otra vez. Y el segundo peligro es la alucinación. Esto es diferente, es un error puntual, en el que la IA lisa y llanamente se inventa una respuesta. Pensemos que uno es como un defecto de fábrica y el otro es un fallo totalmente impredecible. Para que se entienda bien lo peligrosa que puede ser una de estas alucinaciones, miremos este ejemplo, que es real. Aquí una IA da un consejo médico que no solo es incorrecto,
sino que es potencialmente muy dañino. Básicamente está diciendo que no hay problema en mezclar un medicamento muy común con una bebida alcohólica. Es un recordatorio bastante contundente de los riesgos que tenemos sobre la mesa. Luego veréis de dónde sale esto. Y para poder gestionar todos estos riesgos es fundamental entender, aunque sea un poquito, cómo funcionan por dentro estos modelos de inteligencia artificial, porque al final no son magia, son matemáticas y muchísimos datos. Porque no toda la inteligencia artificial aprende de la misma manera. Podemos pensar en ello como si fueran distintos métodos de estudio. Por un lado está el aprendizaje supervisado. Esto es como estudiar con un profesor que te va dando las respuestas correctas. El modelo aprende a partir de ejemplos que ya están etiquetados. Y luego está el no supervisado, que es todo lo contrario. Es como si te soltaran en una biblioteca enorme y te dijeran, ¡hala, busca patrones! Ahí el modelo tiene que descubrir la estructura por sí mismo. Y, por supuesto, la elección del algoritmo que se usa es crucial. Para una tarea súper compleja, como puede ser analizar una radiografía, una red neuronal de estas que llamamos caja negra puede ser increíblemente precisa, aunque no sepamos al 100% cómo llega a esa conclusión. Pero en cambio, para analizar el historial clínico de un paciente, donde es vital entender el porqué de cada decisión, pues un modelo más transparente, como un Random Forest, es una opción muchísimo más segura. Y quizá lo más sorprendente de todo es que podemos, por así decirlo, afinar el comportamiento de la IA. Hay parámetros, como uno que se llama temperatura, que si lo bajamos conseguimos que la IA dé respuestas mucho más seguras, más predecibles, más conservadoras. En cambio, si lo subimos, la IA se vuelve más creativa. Pero claro, esa creatividad tiene un coste, y es que aumenta muchísimo el riesgo de que dé respuestas impredecibles y, como no, de que tenga alucinaciones. Muy bien, ya hemos visto la velocidad, la promesa que trae, los peligros que esconde e incluso un poco de su mecánica interna. Así que la pregunta ahora es ¿y cómo avanzamos? ¿Qué hacemos para asegurarnos de que la IA se convierta de verdad en esa gran aliada para la seguridad del paciente que todos queremos que sea? Pues la clave, en una sola palabra, es la intencionalidad. Tenemos que dejar de tratar a la IA como si fuera una especie de caja mágica que lo va a resolver todo por sí sola. No, debemos verla como lo que es, una nueva herramienta, sí, muy potente, pero una herramienta más en el maletín del profesional sanitario. Y como tal, hay que usarla con el mismo rigor y la misma seriedad que se usa un bisturí o un ecógrafo, ni más ni menos. Y esta reflexión, esta visión de un responsable de seguridad del paciente resume perfectamente el desafío final. Porque el objetivo, al final del día, no es solo construir una inteligencia artificial que entienda la medicina de hoy. El verdadero reto es construir una que nos ayude a imaginar y a construir la medicina del mañana. Una medicina que sea, por diseño, proactivamente más segura. Así que la pregunta de verdad ya no es si la IA va a llegar o no a la sanidad. La verdadera pregunta es si seremos capaces de guiarla para que se convierta en la aliada que de verdad necesitamos. Bien, A ver, la inteligencia artificial ya no es algo que está llamando a la puerta de la... Ahora se repite, ¿no? Bueno, nos acabamos de ahorrar 15-20 diapositivas con el vídeo que es más distraído y que lo ha hecho la inteligencia artificial. No sé si habéis visto, al final le pone Notebook LM, es un programa de Google, tú le enchufas toda una serie de documentos y él te hace el vídeo. ¿Vale? Le vuelves a enchufar los mismos documentos y te vuelve a hacer otro vídeo diferente, con el mismo contenido, o sea, es válido. Yo para traer aquí he hecho 3 vídeos, me ha gustado más este, es el que he traído, ¿no? Pero esto es una maravilla. Si tengo que hacer una presentación, tengo que hablar, me preparan, me ayudan, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Yo quisiera entrar, a raíz de este vídeo, quisiera entrar en algunos aspectos concretos que se han mencionado para entenderlos mejor y el por qué, dónde tenemos estos riesgos. Y tal como se decía, hay que entender cómo funciona, ¿no? Hay que destripar un poco el interior y ver dónde está el problema. O dónde está el problema, o mejor dicho, cómo funcionan para entender los problemas, ¿no? Y hay que entender lo que son los lenguajes, los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, ¿no? Que es ni más ni menos sistemas computacionales diseñados para comprender, generar, manipularte el texto en lenguaje natural y darte pues, una serie de respuestas, etcétera, etcétera. O dicho de otra manera, coger las palabras, lo que nosotros escribimos, transformártelo en números y de los números devolverte otra vez a palabras, habiendo pasado por una serie de pasos intermedios, de análisis y dándote una respuesta basándose en una serie de cosas. Y esto es lo que estamos utilizando, ¿no? Y todos los programas basados en inteligencia artificial hay detrás un modelo de lenguaje. ¿Qué necesita un modelo de lenguaje? Necesita básicamente, de una manera muy esquemática y que lo entendamos todos, son 3 cosas. Un código, podríamos llamar un código de programación, que es el que da las instrucciones, el que da el cerebro, es el que traduce las palabras, te las transforma en números, le coloca un número, y un vector y una coordenada, y está por ahí.
¿vale? Pero no piensa, no deduce, ¿no? Necesita algo más. Necesita unos datos, y los datos pueden ser de diferentes tipos. Unos datos para el lenguaje humano, que es el que nos encontramos cuando escribimos, ha sido entrenado con millones y trillones de palabras y sigues entrenándose, y es fácil, parece que estás hablando con un amigo, pero también hay otros datos. Cuando nosotros cogemos estos programas y los aplicamos al ambiente, en este caso al entorno sanitario. Es decir, yo lo tengo que no entrenar porque no es correcto, y alguien ingeniero aquí me reñiría, pero sí a ayudarlo que se acostumbre a utilizar estas palabras, ¿no? Yo le puedo poner las historias clínicas de mi hospital, ¿vale? Y con esas historias, entrénate con el lenguaje, porque cuando yo te añada otra historia nueva, tú me alertes de que aquí hay un problema. O te puedo añadir protocolos, documentaciones, datos, etcétera, de tal forma que cuando yo te haga una pregunta, te vayas allí, lo entiendas y me des una respuesta. Y esa respuesta me la vas a dar basado en unos algoritmos. Y los algoritmos, todos habíamos hablado de las redes neuronales, pero hay muchos tipos de algoritmos. Incluso un mismo programa puede combinar diferentes tipos de algoritmos, ¿no? De toda esta combinación es la respuesta que nos va a dar, ¿no? De unos códigos que sean precisos, de unos datos que estén bien estructurados, que sean limpios, que no estén sesgados, que no tengan biases de tipo cultural, de género, etcétera, etcétera, y unos algoritmos preparados y adecuados para las respuestas, ¿no? Incluso en el vídeo he hablado de las redes neuronales, pues que es el tipo de algoritmo que todos conocemos o que hemos visto por ahí para hablar de las imágenes, cuando se descomponen las imágenes, o de los random forests, que son árboles aleatorios, ¿no? Quizá podríamos decir las redes neuronales son más para aspectos de inteligencia artificial generativa, mientras que el random forest estaría más en aquellos aspectos más determinantes de análisis, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de los programas combinan los dos sistemas. Por ejemplo, las redes neuronales forman parte de este concepto que llamamos de caja negra, que no se sabe muchas veces, ni los mismos ingenieros, cómo ha sido capaz el mismo sistema de llegar a descomponer toda una imagen y crear un patrón final en el cual te acaba de detectar si aquella imagen es normal o no. El proceso interno muchas veces no se sabe, por eso lo llaman caja negra, ¿no? Y a modo de anécdota, en la época de COVID, que se empezaron a aplicar muchos programas de diagnóstico de imagen para diagnosticar las neumonías por COVID, uno de los primeros que se empezó a difundir tenía una precisión o una sensibilidad casi del 99% en la hora de diagnóstico, ¿no? Y se utilizó mucho, se difundió mucho en los hospitales que pudieron. Pues resulta que aquel programa se fijaba, hicieron un mapa de calor, se fijaba en dos aspectos. Una imagen para el iliar izquierda, que nadie sabía por qué se fijaba en esa imagen, y la posición de la clavícula. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver la clavícula con los infiltrados pulmonares? Pues la posición de la clavícula. Y se supone que era que el paciente con insuficiencia respiratoria severa está más encogido o un movimiento de este tipo, y la combinación de ambos es lo que hacía que aquel programa te diagnosticara con una fiabilidad altísima y de que podías tener una neumonía por COVID. Quizás que en aquel momento tampoco había otras neumonías, ¿no? Otro tema importante que nos alimentaba, la alimentación que le damos. Yo te da un código, pero los datos, yo el código te digo que hay que transformarlo en matemáticas. ¿Y qué hace? Pues cojo los datos que me has dado y te los transformo en números. Pero resulta que los datos que me has dado no son correctos, ¿no? O están sesgados, o están tal, ¿no? Entonces, esto es un gran riesgo. Muchos programas no sabes con qué han sido entrenados, con qué datos han sido entrenados detrás, ¿no? El caso TAI. El caso TAI es un caso que algunos, como ahora habéis oído hablar. El caso TAI es un programa de Microsoft del año 2018 que fue de los primeros que sacó de inteligencia artificial y que lo tuvieron que retirar en 24 horas, o menos de 24 horas, porque lo utilizaron para hablar en redes sociales de la misma manera que la gente en redes sociales interactuaba, ¿no? En menos de 24 horas se volvió racista, se volvió xenófobo, empezó a alabar a Hitler. Y llegó una frase, no sé si se ve bien por ahí, dice que Hitler al final no acabó bien su trabajo, ¿no? Llegó a soltar esto, y la Microsoft lo tuvo que retirar. No hablan nunca, pero es un caso de que utilizaba una fuente de entrenamiento que era el lenguaje de que la gente estaba escribiendo en las redes, ¿no? Y esto da paso a otro tema, otra semántica muy interesante, que es una palabra que es los embeddings. ¿Qué es esto, no? Pues esto es una de las cosas claves también que hay en el aspecto de entender dónde están los errores. Pues simplemente que transforman las palabras en números. Y esos números están ubicados, imaginaos esta sala, que tuviéramos toda la sala llena de números, que en realidad son las palabras. Y en el eje central está, digamos, el cerebro del programa, ¿no? Y cuando tú le vas a hacer una pregunta, lo que hace es predecir la palabra siguiente, ¿no? Digamos, la imagen que aparece luego. Y va a buscar por
similitud o por continuidad la palabra más correcta, ¿no? Si tú hablas de gatos y perros, te los pones juntitos, pero si hablas de gatos y árboles, están a la otra punta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si yo aquí te pongo, luego hay, pues cada palabra tiene una coordenada numérica, un vector para localizarlo, luego cuando los analiza trocea las palabras y cada palabra tiene, cada sílaba pues tiene unos números, luego los junta, predice, como veis es una cosa matemática pura y compleja, con lo cual la posibilidad para los que somos profanos de decir, uy, aquí pueden haber errores, pero un principal error, como os decía, era de los datos. Si yo le estoy alimentando al programa con unos datos que están sesgados, como os he dicho anteriormente, me va a dar respuestas sesgadas. Si yo lo alimento con que los errores, con documentos de errores de administración en enfermería en la UCI, fallos de administración de enfermería, cuando yo le pregunte, háblame de los errores de medicación, me dirá, las enfermeras son los que más errores de información, errores de medicación hacen, ¿no? Entonces esto obliga a todos estos tipos de programas a hacer la segunda fase que veis aquí. Hay que revisar la documentación, hay que revisar las respuestas, hay que hacer lo que se llama kit debasing, que es volver a analizar y volver a rectificar para evitar los sesgos. Aquí hay sesgos culturales, sesgos de razas, sesgos de género. Leía yo el otro día en un periódico que si las mujeres, si vais a hacer un currículum vitae, pues os va a poner menos capacidades, si lo hacéis por inteligencia artificial, que si lo hace un hombre, ¿no? Y entonces vais a tener menos capacidad, por tanto, hacerlo a mano, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? O también leía que si te le pides hacer un dibujo de un médico mujer o un médico hombre, un maestro mujer, un maestro hombre, pues el aspecto más veterano, de más sapiencia, eran los hombres, mientras que los jóvenes eran las mujeres, ¿no? Y esto salía también en un periódico. O sea, este tipo de sesgos culturales que pueden haber detrás. Luego tenemos el tema de las alucinaciones, que para entenderlo bien, dentro de este mapa tridimensional de palabras sueltas por todos lados, vendría a ser lo que aparece en el punto 2. Si yo te hago una pregunta muy específica, de la cual tengo pocos datos, como nunca te digo no lo sé, siempre te doy una respuesta, te voy a dar una respuesta lo más parecida que a mí me parezca, o sea, la palabra que más se acerque a la primera que me has hecho tú, pues es eso que te voy a dar el razonamiento, ¿no? Y entonces hay bibliografía suficiente en el ámbito sanitario que te habla pues de las alucinaciones. Los sesgos los podemos evitar, las alucinaciones también, pero la base es mejorar siempre la fuente de datos con la cual se está trabajando y eso cuesta, ¿no? Luego, la manera de preguntar, los prompts. Seguro que habéis oído hablar también de los prompts, ¿no? Hay ingeniería de prompts, ¿eh? Y entras en redes sociales, aquí te pago los 50 mejores prompts para... Olvidaros, ¿eh? A él le ha ido muy bien, a lo mejor a ti no te va bien. Lo que no puedes preguntar es como a Google, ¿eh? Quiero un hotel para tal sitio, no. Has de elaborarlo un poco más, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Decirle, oye, ponte en el papel de un médico cirujano que voy a intervenir en un paciente con aneo de páncreas y que además es un paciente, le has de dar un poco de texto, ¿eh? al tema. Entonces hay verdaderamente listados de prompts en este sentido. Y por no haber realizado bien un prompt correcto o no haber planificado muy bien el programa, a la Agencia Española de los Medicamentos, a la MPS, le surgió lo del agua de Valencia, que habéis visto antes en el vídeo. Alguien preguntó en un programa de inteligencia artificial de la MPS, el MECA, ¿puedo tomar paracetamol con agua de Valencia? Y le dijo que sí. Y dice, pues si este es el organismo principal de medicación en España, ese programa se ha de revisar, ¿no? Te puedes encontrar casos como este, ¿no? Ya veis que yo he sacado muchas fotos de por ahí, ¿no? De decir, oye, porque al final siempre te acaba dando esta última respuesta. Siento la confusión. Oye, te has equivocado, es verdad, no lo he mirado bien, siento la confusión. ¿Quieres que te dé...? Bueno, pues a veces hay casos irremediables, ¿no? Un hecho verídico. Si vais a buscar citas bibliográficas por ChatGPT, que sepáis que el 50% de las citas bibliográficas se las inventa, ¿vale? Y no lo digo yo, que me ha pasado también, pero esto está publicado en el año 2024, ¿vale? Hicieron un estudio comparativamente, fueron a buscar las citas, etcétera. A mí, cuando yo lo hice en el año 2023 en un paper que estaba escribiendo y no sabía por dónde empezar, le pedí 20 citas de los últimos 5 años, solamente existía una. ¿Vale? Había buscado autores, había combinado cosas, es decir, por tanto, lo de las citas ya es un clásico que ir con mucho cuidado. Por tanto, ¿dónde está el error? El error puede estar en la configuración del programa, es decir, hablaba del código, sobre todo en los datos y los algoritmos que se vayan a utilizar, y hay que ir con mucho cuidado. Por eso yo digo siempre, revisar siempre las respuestas, revisarlas siempre. Está muy bien que te adelante el trabajo, pero hay que revisarlas, ¿no? Y luego,
Ahora va a venir, ya están viniendo las consejerías, los ministerios recomendando programas, intentando implantar los concursos para implantar un programa en los hospitales públicos, bla, 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 bla. Hay muchísima presión de las industrias, en este caso no farmacéuticas, sino del sector tecnológico, ¿no? Con lo cual, a la hora de poner un programa, intentemos averiguar de dónde sale, cómo ha sido entrenado, qué experiencia hay, dónde se ha usado, etcétera, porque nos puede ser también peligroso. Aún así, el verdadero peligro es este, el verdadero peligro somos nosotros, que es lo que estoy diciendo ahora. O sea, la máquina me está dando unos resultados, es cómo yo los voy a utilizar. ¿Me los voy a creer o no me los voy a creer? El peligro al final somos nosotros mismos, ¿no? Y un poco lo que hablaba el vídeo, es una herramienta más, pero la decisión final es nuestra. Este es un estudio hecho en oncología que viene resumiéndose. Preguntaban a los oncólogos su percepción sobre la inteligencia artificial. Una tercera parte no lo verificaba, me ha dicho esto, voy adelante. Una tercera parte decía, paso de la inteligencia artificial, no quiero saber nada. Y otra tercera parte decía, la uso, pero me lo reviso antes de aplicarla a mis pacientes, ¿no? Como veis, tenemos un poquitín de todo, ¿vale? Y esto es cómico. La manera de utilizar las cosas. Esta es una publicación en una revista prestigiosa de alto factor de impacto, que los autores realizan un estudio que lo realizan mediante inteligencia artificial y no tienen ni la capacidad de eliminar las frases que el mismo programa dice, yo soy un modelo de inteligencia artificial y por tanto no tengo acceso a esa información, ¿no? La revista tuvo que pedir perdón, retirar el artículo. Ha sido un descrédito para esta revista, ha sido un descrédito para los autores, ha sido un descrédito para los revisores, porque nadie se lo revisó, ¿no? Por tanto, no es un invento, esto ha pasado en realidad, ¿no? Y este es un clásico que también aparece. Por tanto, ojo cómo lo utilicemos también este tipo de cosas, ¿vale? Pero tiene sus aspectos positivos, ¿eh? Es una aliada también subir al paciente, ¿no? Y si vamos mirando las publicaciones sobre inteligencia artificial, se van incrementando en los últimos años, pues como veis, de manera exponencial, si vais mirando PubMed. Ha aparecido documentaciones a nivel de los diversos estados, en Inglaterra, Estados Unidos, en España. La Joint Commission también ha creado toda una serie de recomendaciones y aspectos que tienen que vigilarse en la inteligencia artificial. Las revisiones que aparecen básicamente están muy centradas en los aspectos relacionados con los eventos relacionados con la prevención, en temas de medicación, en signos de alarma, en análisis clínicos. Probablemente el mejor paper que yo he leído hasta ahora sobre estos temas es este, que es del año 21, de David Bates, en el cual hace una clasificación en 8 grupos de situaciones en las cuales la inteligencia artificial puede ser útil relacionada con la seguridad del paciente y con los eventos adversos, que veis aquí. Probablemente los que de mayor impacto en positivo son estos que aparecen con el círculo rojo, la capacidad de prevenir eventos adversos por medicamentos, la prevención de complicaciones quirúrgicas, la prevención de descompensaciones y mejorar el diagnóstico, donde estaría incluido todo el tema también del diagnóstico por imagen. La Joint Commission, que sabéis que no se autoriza ningún medicamento si no pasa anteriormente, la Joint Commission, perdón, la FDA, si no pasa previamente por la FDA, si la FDA no autoriza ese medicamento, no sale al mercado, al menos americano. Ha hecho lo mismo con los programas de inteligencia artificial, ¿vale? Exactamente lo mismo. Para que un programa de inteligencia artificial pueda ser utilizado en los hospitales, ha de pasar toda una serie de criterios, ¿vale? Y fijaos que en septiembre del 2025, porque esta diapositiva la preparé entonces para el Congreso de la SECA, solamente habían aprobado 1.247 programas, ¿vale? De los cuales el 76% están relacionados con temas de imagen. El resto, cardiología, neurología, oftalmo, salud mental, fijaos la minoría que hay aquí, ¿no? Están saliendo muchas cosas de que estamos con un nuevo programa, pero organismos con una cierta crédito están frenando mucho porque, hablamos al inicio, sus sesgos, alucinaciones, errores, etcétera, ¿vale? Esto lo he traído aquí porque también me gustó, como todos utilizamos cosas en el bolsillo, en nuestros móviles, sobre programas de inteligencia artificial, pues oye, ¿qué estamos utilizando, ¿no? Y entonces, yo personalmente, de los que hay aquí, utilizo los 3 primeros, de izquierda a derecha, OpenAI, Google y Anthropic, ¿no? Y fijaos un poco lo que pone de abajo en cuanto a utilidad. El de Anthropic, que es el Cloud, es fabuloso para escribir. Si os gusta la literatura y queréis escribir algo, la capacidad de reacción es brutal, o sea, mucho mejor que el ChatGPT. El Google, lo que habéis visto el vídeo anteriormente, los Gemini y tal, fantástico para todos esos temas muy generativas, ¿no? El vídeo que habéis visto, infografías,
etcétera, ¿no? Y yo creo que no es que se trata de que tenga que utilizar 50 programas, sino coger 2 o 3 programas de uso más doméstico y jugar con ellos, darte de alta con ellos. Yo he trabajado más con OpenAI, pero que cualquiera puede ser válido, pero es acostumbrarte a utilizar un tipo de programa y saberlo combinar de vez en cuando con otros. Hay muchísimos más. El de Microsoft, el Copilot, al tanto con Copilot es un GPT que ha adoptado Microsoft y lo ha incorporado dentro de su paquete de Office, PowerPoint, etcétera, pero la base es un GPT. Y este está entrando mucho en los hospitales, porque los hospitales están comprando el paquete de Office en los hospitales y ya entra con él, ¿no? Es un buen programa, pero el problema será cómo lo usemos nosotros, ¿no? Y no está entrenado para temas sanitarios, a no ser que en nuestros laboratorios de los hospitales, de innovación, etcétera, que nos posea, pues trabaje con ellos para crear programas específicos, ¿no? La supervisión humana sigue siendo obligatoria. Y luego, para ir acabando esta fase, y si me permites luego 5 minutos para explicar mi libro de FIDIPS, lo que hacemos, simplemente os he hablado que hay los programas de que te ahorran tiempo porque tú tienes la conversación con el paciente y ya te va escribiendo la historia, ¿no? Hay varios programas, incluso hay un grupo privado en España que ya lo tiene adoptado la mayoría de sus hospitales, y en estos momentos, pues estos programas, pues parece que sí que están reduciendo el tiempo de tareas administrativas a los profesionales sanitarios. Lo que sí es necesario es revisarlo, ¿no? Hay algunos como este que veis aquí, que ya coge fragmentos de la historia antigua, te prepara el curso clínico, luego junta con la conversación, etcétera, ¿no? Se dice que al día puedes ahorrarte aproximadamente unos 22 minutos, en los programas que están, un trabajo que leí la semana pasada, que salió publicado en New England, unos 22 minutos al día o 1 minuto por paciente. Si tienes 22 pacientes, pues 1 minuto por paciente. Puede ser mucho o poco, depende de lo que te dediques. Pero más o menos es los pocos estudios que han salido para ver exactamente qué reducción de tiempo estás consiguiendo. Y luego quería acabar esta parte hablando del MEI Pro, que es un experimento que hizo Microsoft, que combinó toda una serie de diversos programas como los que he presentado anteriormente y le puso los casos del New England, le puso una serie de casos de New England. Sabéis que New England tiene un case report que siempre publican, que son difíciles, y entonces toda una serie de expertos hablan, y esto ha sido una cosa clásica de toda la vida, pues se los puso a ver el grado de capacidad de respuesta, ¿no? Y como veis aquí, la tasa de predicción de este sistema fue 4 veces superior a los médicos experimentados y los costos se redujeron en casi un 70%, ¿no? Y va simulando el proceso de diagnóstico paso a paso, ¿no? Primero los antecedentes, las pruebas que solicito, analizan las analíticas, etc. Es un experimento, ellos lo anunciaron bombo y platillo, no ha habido más movimientos en este sentido, pero se supone que tarde o temprano nos van a aparecer aplicaciones que combinen aspectos de este tipo, pero que, fijaos, un 70% más que todos los médicos. Entonces, me permitís estos últimos 5 minutos explicar qué es lo que estamos haciendo en FIDIS. Ella ya os ha explicado que es una fundación, somos una fundación pequeña, llevamos 13 años y nació de profesionales sanitarios que nos gustaba el tema de la seguridad del paciente y de diversos ámbitos, ¿no? Tanto de urgencias, intensivos, quirófanos y tal, y hemos ido creando pues un grupo de colaboradores, etcétera, y vamos haciendo cosas. Y ya surgió hace 2 años que teníamos que meternos en inteligencia artificial porque preveíamos el riesgo, ¿no? Si entráis en nuestra página web, que es fidis.org, hay un apartado, y tenemos varios proyectos en marcha, y de estos proyectos en marcha, pues los principales que tenemos aquí es la encuesta, que os comentaré una diapositiva sola, el proyecto Triggers, que aparece al final, y el consultor, ¿no? Estamos intentando estudiar si montamos un curso también enfocado al tema de la seguridad del paciente, etcétera. Pero voy a estos 3. El tema de los triggers, ¿no? Triggers sabéis que son avisos de que ha habido un problema de seguridad del paciente y que hasta ahora lo que conocíamos de los triggers son listados que están publicados por el IGI de triggers más o menos aceptados de una manera general para que tú, cuando revises historias, pues las separes. Aquí he encontrado un paciente que ha tenido una hipoglucemia, aquí he encontrado un paciente que ha tenido 3 puntos de descenso de hemoglobina en 24 horas. Vale, lo separo y luego analizo la historia para ver si era un problema de seguridad o era la evolución de su enfermedad. ¿Esto qué significa? Costo de tiempo, personas y revisiones manuales, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende con la inteligencia artificial? Pues que te lo haga la inteligencia artificial y te separe ella las historias, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos un convenio de trabajo con esta empresa que veis que tiene un sistema de lenguaje que hasta ahora ha utilizado mucho para temas de codificación. Que yo codifico una neumonía, pero resulta que el paciente es neumonía, diabético, insuficiencia respiratoria, durante su estancia se cayó y se rompió el fémur, y los médicos, como vamos deprisa, no lo hemos codificado, ¿no? Entonces, buscan las palabras sueltas con estos sistemas de inteligencia artificial y te van reconstruyendo la codificación del informe, ¿no? Entonces, lo que se está aplicando es este sistema de identificación de palabras, de datos no estructurados, porque lo que es fácil es codificar un código CIE-10 con otro código de un medicamento, eso es muy fácil, ¿no? Sino ir a buscar palabras sueltas que puedan ser sinónimo o interpretarse de que puede haber habido un problema de seguridad. Y eso es lo que se está trabajando con ellos, ¿no? Cosa va más lenta de un poco de lo que preveíamos al principio. Tenemos un grado de identificación a las pruebas en laboratorio, por decirlo de una manera, de un 92%, pero en este 92% la mayoría era que se identificaba muy bien un fármaco con un diagnóstico en concreto, ¿no? Estos son, por ejemplo, listados, según los listados de triggers, los tipos de fármacos involucrados con sus codificaciones, y la columna verde en medio con ese tono rojo, pues son diagnósticos, pues yo qué sé, hematuria, hemorragia digestiva y tal, para intentar que el lenguaje vaya casando unas cosas con otras, ¿no? Y esto es más o menos, digamos que esta parte más codificada ya la tenemos bastante bien trabajada. El problema es este, el problema es el texto, ¿no? Que una cosa es un listado de triggers que lo ligas, pero que tú vas a, por ejemplo, el paciente ingresado sin prescripción médica. Lo has de saber encontrar en el curso clínico del médico, de la enfermera, en algún lado, y que el sistema te diga, esto es un problema de seguridad, o puede ser un problema de seguridad, ¿no? Y en eso es lo que ahora estamos más enfocados, en el lenguaje escrito, ya no tanto el numérico, porque con la codificación, yo os digo, ya supera el 92%, sino en el lenguaje escrito. Y aún así, la previsión de los ingenieros que están trabajando en esto es que en marzo se pueda presentar el primer programa de triggers con ellos para medicación. Para marzo, yo espero que sí, el marzo 26 puede hacer por lo menos esa versión 1.0. El otro programa que tenemos es un consultor. Este consultor es un consultor basado en GPT, que lo que se le ha hecho es reconfigurar. Eso está en nuestra página web y podéis acceder a nuestra página web. Es de uso libre, totalmente anonimizado y no pide datos nunca del paciente, ¿vale? Es más, si tú le pones el nombre y apellidos, te va a decir, no puedo, está codificado así. ¿Qué se le ha hecho? Reconfigurarlo internamente, que es una opción que los GPTs permiten, que tú puedes modificar la configuración de tal manera que le das una serie de órdenes para que vaya a buscar una base de datos concreta, que en este caso es una base de datos Philips con documentos, protocolos, etcétera, 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 que se le ha ido alimentando. Y de tal manera que cuando algo no lo encuentra allí, se va a un listado de páginas web de seguridad del paciente que se le han suministrado, decir, lo que no encuentres aquí, ves a buscarlo allí, ¿vale? Teniendo en cuenta que nosotros podemos leer unas 250 palabras por minuto y estos bichos te leen 30 millones en un segundo, pues la rapidez es bastante elevada. Además, lo puedes combinar con unos sistemas de análisis de datos, es decir, si tú le suministras un Excel de una investigación, ¿vale? Con esto que pone aquí Deep Research, te tardan más, te puede tardar 20 minutos, por ejemplo, pero te hace incluso todo el análisis estadístico y te saca las conclusiones, ¿no? Basándose en estas funcionalidades de GPT que, insisto, se han sido reconfiguradas para que solamente se hable de seguridad del paciente, ¿no? Esto sería un poco cómo se ha estructurado. Estos son los servicios a los cuales va dirigido, unos datos estadísticos de los primeros 3 meses cuando fue lanzado, lo paso rápido. Tiene su temperatura y su top que se autorregula él mismo, es decir, si quiero que me hagas un plan de seguridad del paciente, ¿y qué pasaría si lo aplico en mi hospital? Esto ya es generativo, aquí tengo que imaginarlo, con lo cual la temperatura ya es más alta, ¿no? Oye, quiero que sea muy concreto, que me saques un dato muy concreto, la temperatura ya baja, ¿no? Aquello que habéis visto en el vídeo, ¿no? Un caso muy interesante y muy práctico. Arriba de todo a la izquierda le he puesto un mini resumen de un caso clínico, una señora de 95 años que ha tenido una serie de problemas, ¿no? Quiero que me hagas el análisis de qué riesgos va a tener esta persona. Fijaos qué pocos datos le he puesto. Me ha sacado toda esta columna izquierda y me ha hecho un checklist automáticamente para la revisión diaria. Cuando yo pase visita, revisarme el checklist y que no me haya dejado nada para prevenir, ¿vale? O sea, aplicaciones de este tipo, con este tipo de programas, pueden ser muy útiles. ¿Qué hacemos nosotros? Cada 3 meses revisamos la fuente bibliográfica que hay detrás. ¿Por qué? Pueden surgir sesgos, alucinaciones, se pueden modificar. El último que modificamos fue el Plan Estratégico de Seguridad del Paciente que salió
este verano, pues sacamos el anterior, hemos puesto el nuevo, ¿no? Pero me refiero que cada 3 meses hemos de garantizar. Y el sistema funciona bastante bien, que nos lo han premiado. Estos premios de Nova Health, que se premian en varios aspectos relacionados con nuevas iniciativas en inteligencia artificial, pues bueno, pues mira, tuvimos la suerte de que nos dieron una figura y un reconocimiento por el trabajo hecho junto con otros compañeros que trabajaban en otras líneas de trabajo. ¿Cuál es el objetivo final nuestro? Buscar una cosa parecida a esta, es decir, un multiagente, es decir, un GPT central que se conecte con otros consultores monográficos de derecho sanitario, de pediatría, de UCI, de quirófanos y tal, se vayan interaccionando entre ellos, y si encima lo integras en un hospital que pueda conectarse con la base de datos de imagen, de patología y de laboratorio, aquello ya sería la bomba, porque te está haciendo un análisis completísimo de lo que te puede pasar. Y en eso estamos buscando financiación. Si alguien quiere financiar, que se ponga en contacto conmigo, porque esto ya se escapa de nuestra capacidad de poder hacer cosas, sino decir, oye, aquí necesitas industria detrás, y es el siguiente paso al cual queremos llegar. Ya tenemos un tema relacionado con infecciones que aún no lo hemos publicado, otro con realización de mapas de riesgos en quirófanos, en urgencias, etcétera. Es decir, tenemos varias cosas. Y esta es la última cosa que os quería mostrar. Hemos hecho una encuesta a los profesionales sanitarios para saber qué opinan sobre la inteligencia artificial. Esta infografía resume al máximo lo que ha salido en esta encuesta. El documento será publicado en el mes de enero, lo íbamos a publicar ahora, pero la maquetación no se ha acabado y viene Navidad, y entonces nadie te hace caso. Con lo cual, solamente pasado el 15 oiréis hablar del tema. Porque hay una cosa muy significativa que podéis ver aquí. La mayoría de los profesionales están a favor de la inteligencia artificial. Tenemos nuestros temores, ¿vale? Pero creemos que nos puede ser una gran herramienta. Pero no se nos está formando, no tenemos formación. Las organizaciones no están ofreciendo formación para este tipo de actividades, ¿no? Desconocemos aspectos legales muy importantes, lo que ella preguntaba antes, la ética, la normación de todos estos temas. Y entonces hay aquí una brecha muy importante, ¿no? Y es un llamamiento a que nos tenemos que formar, y una cosa es la formación individual, que yo quiero hacer un curso, pero las organizaciones tienen el deber también, sobre todo si se van a implantar programas de este tipo, de ofrecer una formación correcta a los profesionales, incluso iría más a las universidades, porque es que los que estemos formando en estos momentos ya están manejando inteligencia artificial. Esta diapositiva es de hace un año, que la presenté en Murcia hablando de este tema. Todo lo que hay aquí ya ha salido. Quizá ya ha salido. O sea, fijaos que pone modelos del mundo, vídeos. Ahora estamos viendo vídeos de inteligencia artificial por todas partes, sobre todo del amigo Trump, y que resulta que a veces no sabemos distinguir de dónde viene, ¿no? Pero hay el modelo de cerebro a texto. Yo pienso y te escribe. Esto ya se está ensayando, ¿eh? Ya no es una fase ya solo de laboratorio, sino que ya estará a punto de salir. Yo el otro día me probé unas gafas el otro día de la marca, no voy a decir la marca, una marca muy conocida, y con las gafas ya me iban saliendo datos y tenía una cámara incorporada para verla, para filmar, hacer fotografías, etcétera, etcétera. O sea, si esto como un móvil, pues imaginaos el que puede pasar en el futuro. Este señor es uno de los creadores de GPT, de los padres de GPT, pero lo que nos viene a decir es que si queremos seguir avanzando hay que invertir en energía. O sea, vamos a otra cosa, se necesitan muchísimas centrales nucleares, vamos a acabar así, para poder seguir avanzando, ¿no? Y esto puede desequilibrar el planeta a la larga. Y este señor, que es otro de los padres de los GPTs, ha soltado este Twitter, que nadie sabe lo que ha querido decir, pero algo importante va a llegar. ¿Ya? Y no ha dicho nada más, con lo cual hay gente que está haciendo lucubraciones en estos momentos de que eso nos va a presentar dentro de poco. ¿Aliada y riesgo? Sí. ¿Qué hemos de contemplar? Pues que hemos de saber con qué trabajamos, de dónde vienen los datos, supervisarlo todo, por favor, revisarlo, porque al final os vas a picar. No tengamos miedo, pero sepamos utilizar sus fortalezas y oportunidades. Nos hemos de reinventar, ¿no? Aquello que decía en el vídeo, ¿alguien quiere que me haga esto? Hombre, a lo mejor los responsables de calidad pues nos tendremos que reinventar porque nos lo va a hacer el aparato, ¿no? Y lo que sabemos es, con esa información que nos lo den, es una herramienta como otra más, aunque a veces no es como otra más. Sobre todo, no olvidemos esto, que esto sigue siendo vigente, por mucha inteligencia artificial. El tema personal, la visión del médico, el contacto con el paciente, la exploración física, sigue mandando todavía y esperamos que siga siendo mandando en medicina. Nada más, muchísimas gracias por la invitación y por haber escuchado.
Decía que tanto el decreto europeo, en el que se basan todos los demás actualmente, incluido el de salud, como el que todavía no se ha publicado, el decreto asturiano de IA en la administración pública, bueno, pues todos ellos dedican una parte, sobre todo, bueno, el asturiano, lleva 2 años ya en el horno, dedica una parte importante a la explicabilidad. Por otra parte, bueno, en el último año, en los 2 últimos años, el número de publicaciones sobre IA explicable, bueno, es exponencial y no sé si decir la mayor parte, pero por lo menos una parte importante de ellos en salud. Esto está muy bien, la parte buena. El problema es la curva, el hype, o sea, dónde estamos y dónde vamos a estar. Donde estamos ahora era ciencia ficción hace 10 años. Donde vamos a estar ahora, perdón, donde vamos a estar dentro de 10 años, muy probablemente es ciencia ficción ahora, aunque ya está en ello. El problema, si no entendemos las redes neuronales convolucionales, perceptrones, multicapa, etcétera, que sí se pueden llegar a ver los pesos, lo que no vamos a entender de ninguna manera son las QNN, las redes neuronales cuánticas. Y ahí es donde va a estar el salto, porque realmente todo esto de la singularidad y tal, pues hasta que esto no se desarrolle no va a llegar. Con lo cual, el problema es que la legislación no va al ritmo que la tecnología. Para cuando tengamos el decreto asturiano, pues ya estarán vendiéndonos en AliExpress ordenadores cuánticos. Eso para empezar. Y, bueno, el decreto asturiano, pues no sé cuándo saldrá, pero bueno, el europeo sí está ahí. Pero, por ejemplo, hay otro problema, además, añadido esto. Por mucho que legislemos y las oficinas de evaluación de tecnología, porque esto es tecnología sanitaria, aquí la OESPA, bueno, pues ya tiene preparado todo un checklist para evaluar todos los productos de IA, la tecnología de IA es cambiante por su propia naturaleza, por lo tanto, poco podemos hacer si no tenemos una supervisión continuada. Y este es uno de los grandes retos éticos de la IA, junto con la responsabilidad, porque al final no sabemos muy bien de quién va a ser, si del que la despliega, si del que la desarrolla o si del que la mantiene. Era esto, gracias. No, te agradezco mucho el comentario y has empezado hablando de la explicabilidad, incluso hay gente que está hablando de inteligencia, no la generativa y analítica, sino de la que puedas explicar además, ¿no? Y en estos momentos es la capacidad de que tú, cada vez que saques algo, has de poder explicar cómo ha funcionado aquello, cómo te ha podido dar estos resultados, y esto es lo que está siendo muy difícil todavía, y la legislación totalmente de acuerdo, ¿no? Va a remolque, y a veces tienes una sensación subjetiva, de que pone frenos donde no los tiene que poner, ¿no? Y en el sentido dice, oye, podríamos avanzar más, entiendo que tengas que regular, pero al paso que vamos, esto va más deprisa que tú, ¿no? Y se nos va a escapar en muchas cosas. Y por otro lado dices, oye, ya va bien que se escape un poquitín porque nos permite avanzar, pero tampoco tanto. Pero tenemos un compañero en el grupo que es abogado, que la próxima vez lo invitáis también para que nos hable de todos estos aspectos legales, porque está haciendo un análisis de la situación, ¿no? Y coincido con lo que tú acabas de decir, que esto se escapa. Bueno. Julio, ¿no? Y yo creo que Ricardo, si luego te acercas por aquí para... Julio, habla. No, que eres tú, Julio, que a Ricardo le pido por aquí. Vale. No, era una reflexión en torno a esto que es un tema crucial, o sea, es un tsunami que viene, que tiene que ver con este contexto de la legislación, la normativa, pero en el cual yo creo que habría que introducir otro asunto que es más subjetivo, que es el tema de las creencias. Es decir, el problema de la inteligencia artificial es que se ha convertido en una especie de talismán mágico. Y en este mundo tan racional y tan normativizado, resulta que están funcionando estos elementos irracionales y mágicos, ¿no? Y eso hace que los decisores, en un momento dado, vean su salvación en esta serie de herramientas. El problema de los problemas de los cribados que ha habido en no sé qué comunidad autónoma, no hay problema. Vamos a utilizar la inteligencia artificial porque con eso... El problema de que ahora hay que mejorar la lista de espera, ningún problema. Simplemente decir inteligencia artificial se convierte en el talismán que resuelve los temas. Bueno, tú has dicho con mucha claridad que eso no es así. Entonces, lo que habría que reflexionar desde foros como este, ya no solamente el tema normativo de que la OESPA debe de regular, pero la realidad que tenemos es que la presión de las empresas y de las industrias de tal nivel que ya ha superado eso de las agencias de evaluación. Es decir, que se están implantando sistemas
de inteligencia artificial, a veces, en principio no dañinos, como puede ser una gestión de una lista de espera, vamos, de un tema administrativo. Otras veces pueden ser más dañinos, porque estamos hablando del potencial de diagnóstico o de error en diagnóstico de determinadas pruebas, y que en base a esa creencia de que es un talismán que tal, se pasa por encima de todas estas pruebas. Es decir, que no se evalúa la inteligencia artificial como una herramienta tecnológica, que es lo que es, y deberíamos de exigir siempre que en todas las condiciones se hiciera teniendo en cuenta que es una tecnología a evaluar, bueno, lo que dice la FDA. Ya sé que no es una pregunta, es una posición, pero bueno... pero tienes toda razón, ¿eh? Tienes toda razón. O sea, yo cuando descubrí lo de FDA hasta me dejó un poco tranquilo, pensé, bueno, menos mal alguien que se lo mire y dices, ¿qué estamos haciendo en Europa? Hay regulación legal, pero no hay la misma capacidad. Tú puedes implantar mañana un programa de inteligencia artificial si cumples unos mínimos que te han pedido y no te saltas las leyes y luego vendes que te ha ido muy bien, ¿no? Y lo que dices tú es una solución fácil al político de turno para decir, bueno, esto lo vamos a solucionar poniendo esto. ¿Y qué quieres decir? Inteligencia artificial lo cura todo, ¿no? Había una frase que escuché hace unos días, mira, el día de la entrega de los premios aquellos, de alguien que dio un discurso, que la frase, bueno, ahorita lo he explicado a ti. Si tú plantas un césped en tu casa y lo riegas, lo cuidas, dices, este césped no está creciendo y es que el del vecino de al lado es tan bonito, es tan perfecto, es tan maravilloso. Ojo, el del vecino de al lado igual no es césped artificial, ¿no? O sea, estás vendiendo algo y que a lo mejor es muy difícil y en cambio, por otro lado, te están diciendo que es una maravilla, ¿no? Y sí que lo va a ser, pero se nos escapan muchas cosas. A nosotros nos da miedo, como personas que dicen, bueno, queremos buscar la seguridad del paciente, nos da miedo el que se está escapando mucho. Y entonces por eso me echacas de decir, oye, vale, lo vais a usar, revisarlo todo, por favor, revisarlo. No hay sentencias claras, hay algunas, pero no hay sentencias claras. Si tú tomas una decisión sobre algo que te acaba de aconsejar un programa de inteligencia artificial y tomas una decisión determinada, te equivocas, si el paciente, por ejemplo, fallece, ¿de quién es la responsabilidad? Al final la responsabilidad es tuya, porque tú has tomado la decisión final. Pero oye, el programa, ¿quién es responsable del programa? ¿Quién lo quiere? ¿Dónde puedes tú pedirle responsabilidades, ¿no? Al final tú vas a brincar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y es esto. Pero bueno, hay que saber vivir con ello, esto es lo que nos viene, o sea, por tanto, hemos de estar encima. Yo creo que para cerrar me quedo con esa frase de supervisión humana sigue siendo obligatoria, ¿no? Gracias. Gracias La verdad es que da para mucho, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.